Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Ya sabemos que en las próximas elecciones todo está fraguado, todo es un contubernio, todo es un amarre y que en Ecuador hay que tener las mismas expectativas de lo que pasa en Brasil, donde Bolsonaro y la extrema derecha, con todo el fascismo, con toda la tiranía, con toda la tara mental del sexismo, el racismo, las taras religiosas, han resucitado para tomarse el poder. Esta posibilidad existe y está muy pendiente en Ecuador y es la mayor amenaza. Puede venir en figuras que ya tenemos y que han sido parte, digamos, germinal de este proceso, como por ejemplo Abdalá Bucaram. Y no se preocupen que todos los candidatos van a tener ese perfil. El perfil de la venganza, el perfil de la persecución a los delincuentes, el perfil de la masacre a los violadores, el perfil del odio. Se va a fundamentar en un gobierno basado en el odio. Eso es lo que tiene ahora en perspectiva Brasil, y es el gobierno que se tiene en perspectiva en toda América Latina. Y no solamente en América Latina, ya lo está en Estados Unidos con Donald Trump, lo está en Filipinas, lo está en otros países y está germinando con mucho éxito en Alemania, está germinando en Suecia, está germinando en Italia, está germinando en Francia. Bien, ¿qué es lo que vamos a analizar ahora? Hoy analizaremos lo que han sido las revoluciones ciudadanas y sus relativos éxitos o perspectivas históricas. Hemos tenido varias revoluciones ciudadanas, no solo la de Rafael Correa. La primera revolución ciudadana fue la revolución ciudadana de Atenas. Ellos crearon el concepto de ciudadano, de ciudad-estado. Y en este concepto de ciudad-estado, llegó un momento en que Pericles, que estuvo presente prácticamente 50 años, llevó al estado de Atenas al máximo de su apogeo. Era un estado comercial donde los ciudadanos, que eran cualquier individuo que no fuera ni de otra raza, ni de otra religión, ni niños, ni mujeres, ni esclavos, podían participar con voz y voto en todas las decisiones del Estado. A esto se le llamó democracia. Este sistema exitoso se vio aplacado por los espartacos, que era la antítesis, un sistema brutal de dominio donde habían castas y esas castas gobernaban un estado, también una ciudad-estado, que finalmente de manera por la guerra logró doblegar a los atenienses. De la Revolución Ciudadana de Atenas emergió lo que se llama el colonialismo territorial. El primero fue Alejandro Magno, y luego este colonialismo territorial se consolidó o se expandió a través de Roma, y Roma llegó a expandir un sistema de dominación territorial en que los individuos tenían que pagar su derecho a vivir en su propia tierra a través de impuestos, y los romanos podían decidir quién vive y quién no vive en esa tierra, y si vive, y el derecho a la vida y la muerte de cada uno de los súbditos del emperador romano. Esto se vino abajo en el año 475, en el que cae el Imperio Romano, 476, en el que cae el Imperio Romano de Occidente, y nace otro modelo, otra revolución ciudadana, que básicamente se basa en las ciudades-estado que quedaron del Imperio Romano, y florece en Nápoles, Florencia y, por ejemplo, Venecia. Y estas nuevas ciudades-estado crean un nuevo modelo en el que, en el futuro, se comenzaría a consolidar lo que se llama la dominación moral de masas,
la religión católica, las religiones cristianas comienzan a expandirse, y estas religiones cristianas utilizan la violencia, la guerra, el atraco, la maldad, la brutalidad para dominar toda Europa y luego irse encima de los musulmanes y llevar a una guerra del Mediterráneo, y una guerra que se extendería después a todos los continentes, llegando a dominar América. Entonces crean lo que se llama el colonialismo comercial y religioso. En este momento el colonialismo básicamente es la imposición, a más de una dominación territorial, como ya lo hacía Roma, de una carga adicional, que es la carga religiosa. Aquel que no creía estaba condenado a morir, era tachado de brujo, era tachado de ateo, era tachado de... tenía un término muy especial para denominar a todos los que no eran católicos y que creían en otros dioses. A esos dioses, aquel que aun cuando practicara y rezara dentro de la iglesia, pero tenía alguna señal que no fuera la que le convenía al cura, la que lo creía en el cura, era entonces víctima de una persecución por lo que se denominaba idolatría, los idólatras. Entonces, esta forma de dominación moral de masas tiene una reacción y se expande desde América hacia el mundo, comenzando por Estados Unidos, luego se contagia a Francia y crean un sistema nuevo de dominación, que es la dominación de los partidos políticos. Un sistema donde los partidos políticos comienzan a dominar y en lugar de emperadores comienzan a tener presidentes, o lo que se llamaban las monarquías parlamentarias. Pero comienza un nuevo sistema de dominación del espacio territorial dominado por los partidos políticos. En ese momento se da la dominación a más de la carga religiosa, a más de la carga territorial, que obligaba a los países a los territorios que caían bajo el sometimiento de los denominados imperios europeos, a no solamente pagar impuestos, sino a soportar la esclavitud, a soportar la persecución religiosa, y a esto se le añadía la deuda, la pobreza. Entonces, el comercio, los negocios, las ganancias pasan a ser lo más importante de este sistema de dominación. Estados Unidos es uno de los países que encabeza esta revolución ciudadana, crea el primer concepto de leyes hechas por las personas y no por Dios ni por el rey, y luego lo sigue Francia y se expande por Europa, pero termina en lo que se llama las guerras coloniales. Europa se expande por todos los continentes creando colonias que al final terminan en una guerra fratricida entre europeos en la Segunda Guerra Mundial. Primero la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo que da paso a un nuevo sistema de dominación que ya no es solo comercial, sino comercial e industrial, que permite el apogeo de, sobre todo, Estados Unidos. A su vez, esto genera una reacción en parte del mundo, que es la reacción de los gobiernos marxistas-leninistas que apoyaban, o marxistas que se apoyaban en la doctrina marxista y que después se modificaron hacia maoístas, leninistas, estalinistas, y creando la Unión Soviética, creando China y creando toda una red de colonias independientes que se lograban independizar tanto en África, en Asia, como en el cercano Oriente. En tanto, en América se seguía con un sistema presidencialista, básicamente, que hacía el juego al sistema colonial industrial de Estados Unidos, que es el que hasta ahora vivimos. Pero llega Rafael Correa y plantea un nuevo concepto de revolución ciudadana. Ya no es la revolución ciudadana de George Washington y Benjamin Franklin, sino que es la revolución ciudadana de un complemento de lo que fue la revolución de Simón Bolívar,
lo que quiso hacer una revolución de Eloy Alfaro y otros líderes latinoamericanos que se propagaron por Centroamérica y trata de consolidar con una nueva revolución ciudadana en la que plantean cosas muy concretas. Primero, una independencia como colonia del imperio industrial de los Estados Unidos. Es decir, no éramos colonia, pero éramos lo que se denominaba el patio trasero. El patio trasero quiere decir proveedores de materias primas y de mano de obra barata. Entonces, dejamos de ser, la idea era de cómo dejar de ser colonia o patio trasero de los Estados Unidos. Para esto se planteaba, primero, mejorar lo que se llama la soberanía. Al plantear la soberanía, primero se consigue expulsando la base de Manta, luego consolidando una unidad con los otros países latinoamericanos que en ese momento forman UNASUR, y a través de UNASUR se consolidan como una fuerza contestataria al poder de Estados Unidos, que impide a los Estados Unidos intervenir en Bolivia, en Estados Unidos, pero no pueden impedir que intervenga en Paraguay, y tampoco que intervenga en Ecuador, cuando se dio el golpe del 30 de septiembre. Entonces, la primera idea es consolidar un espacio soberano. Este espacio soberano era mediante la unidad de los países de toda Sudamérica, y a partir de ese espacio soberano, crear un nuevo modelo en el que la economía no estaba al servicio del mercado, sino que el mercado estaba al servicio del ser humano, y los dos en conjunto estaban al servicio de una perspectiva tanto natural como social de cada país. En este concepto, Rafael Correa comienza a hacer una transformación rescatando primero la calidad humana, que era lo más importante, y para eso mejora el sistema educativo del país y el sistema de salud, para que los seres humanos vieran que no tenían que ni matar ni robar para poder educar a sus hijos, ni tampoco tenían que matar y robar para salvar a un paciente enfermo. Entonces comenzamos por crear condiciones en que el Estado ofrece un modelo de salud y un modelo de educación que se compromete a proteger la vida de los más necesitados, de los más débiles, de los más indefensos. En segundo lugar, este modelo también desarrolla lo que es el uso del espacio físico, la apropiación por parte de todos los miembros de ese Estado del espacio físico. El espacio físico había sido propiedad básicamente de empresas transnacionales que sacaban el petróleo, de empresas privadas que hacían agricultura industrial como plantaciones, explotación de madera, explotación pesquera, y de empresas. Entonces el país estaba repartido entre los ricos nacionales y extranjeros que tenían y ponían y quitaban gobiernos en el país. Para crear este nuevo uso del espacio físico se crea un sistema de carreteras que permite a todos la circulación y la movilización. Segundo, se crea un sistema de repartición de la energía eléctrica hasta el último lugar para que todo el mundo pueda apropiarse de esa energía eléctrica y darle uso, de tal manera que cada ser humano tenga la capacidad de estar primero comunicado, de segundo, de convertir a su vivienda y a su propiedad en un medio productivo. Convierte la electricidad y la vialidad a cada casa, a cada finca, a cada terreno en un medio de producción, en un medio de producir bienes, de tal manera que los pequeños propietarios comienzan a surgir. Y bastaba con tener una camioneta, con tener un teléfono celular para producir ya riqueza. Ya no se necesitaba ser empleado del patrón, no se necesitaba ser empleado de la transnacional, no se necesitaba ser empleado del gobierno para comenzar a producir y tener riqueza, y para producir y tener autonomía de sustentación. Entonces, a partir de esto se crea también un sistema de distribución de
de la información a través del Internet y una lucha contra los poderes mediáticos. Los poderes mediáticos estaban en manos de los más ricos y de las transnacionales. Entonces, este enfrentamiento con los poderes mediáticos es lo que le lleva a Rafael Correa a un momento crítico cuando es traicionado por Lenín Moreno, quien devuelve a los poderes mediáticos y a los más ricos su antiguo poder, y hoy nos vuelven a someter a este juego donde la mentira, la traición, el oportunismo, el engaño, el juego a través de los medios de información y a través de la compra o las elecciones fraguadas como las que se vienen, donde no se permite a todos la participación, sino solamente a aquellos que van a estar con el próximo gobierno, que tiene que estar en contra de Rafael Correa y en contra de este proceso de la Revolución Ciudadana. Es así entonces que han habido varias revoluciones ciudadanas en el mundo, que Rafael Correa es el creador de un modelo de revolución ciudadana, que es la revolución ciudadana andino-sudamericana. Y este modelo de revolución ciudadana, a su vez, es el fundamento para una nueva revolución que se viene, que es la revolución de las personas. La revolución de las personas se diferencia de la revolución ciudadana en que la revolución de las personas, cada individuo vale por él mismo. En la revolución ciudadana, todos tienen deberes y todos tienen derechos, pero desde la educación, desde los servicios públicos, desde todo, se genera y se crea para que todos puedan ser obedientes y no deliberantes. No puedan tener capacidad de elección, sino en los mínimos factores para la elección de quién tiene que tomar decisiones por ellos. En la revolución de las personas, cada individuo puede tomar decisiones por sí mismo. No necesita de un asambleísta que le haga las leyes, de un gobernador que le diga lo que tiene que hacer, de un policía que lo amenace, sino que cada persona es dueña de sus propias decisiones. La persona es aquel que tiene personalidad. Mi personalidad es la capacidad de decidir por sí mismo en todo, y se obtiene a través del ejercicio frecuente de elegir desde que se es niño hasta el último día de su vida. Y para eso cada individuo necesita tener opciones para elegir. Necesita tener las posibilidades de ser bueno y ser malo, de ser correcto y de ser incorrecto, de ser feliz y de ser infeliz. Y cada uno tiene que aprender a tomar las decisiones y a apropiarse de su propia vida. Y eso lo hacemos a través de un avance tecnológico que es el Internet. A través del Internet nosotros nos cambiamos el modelo de comunicación humana, creamos una nueva sociedad, y en esa nueva sociedad nosotros tenemos una identidad que ya se la vemos a través del Facebook, que nos permite a nosotros reconocer a nuestros propios amigos, nuestras inclinaciones, nuestro pasado, nuestro presente, nuestros gustos, nuestros disgustos. Este nuevo ser humano es el que va a generar una nueva revolución, la revolución de las personas. Y a esa revolución de las personas es la que les invitamos a ustedes a participar. En la revolución de las personas, cada individuo no se forma para sacar buenas notas con el profesor, sino que cada individuo se forma para sacar y descubrir sus propias virtudes personales. Y los profesores ya no tienen que ser los individuos que tratan de homogeneizar a los estudiantes. Todos tienen que dar la misma lección, todos tienen que dar el mismo examen, todos tienen que ser igual. Estamos de acuerdo, tiene que ser básicamente así, pero adicionalmente a eso, el profesor tiene la obligación de reconocer en cada individuo la virtud de esa persona, las posibilidades, las capacidades. Y esa es la función del profesor. La función del profesor ya no es obligarle a usar el uniforme, a cantar el himno nacional y a dar el examen tal con las respuestas correctas. Es ayudarle al individuo a proyectarse como persona, como individuo con capacidad de ser un experto en algo, ser un investigador en algo, ser un descubridor o un emprendedor. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo a través de una nueva versión de lo que es la revolución de las personas. Muchas gracias.